Esta era la pregunta que hubo el día de ayer, ¿no? De cómo invocarlo desde un entorno BIM, ¿no? Que vamos a esperar que Jesús ingrese para poder absolver esa consulta. Les copio el enlace si es que quieren realizar preguntas de forma anónima. Recuerden que pueden consultar las veces que ustedes requieran, ¿no? Pero si quieren hacerlo de forma anónima, pueden escribir acá. Vamos a leer todas sus preguntas, ¿no? Ok, hoy día vamos a ver dos puntos. Vamos a hacer instrucciones condicionales. Ustedes ya lo han visto en Python, ¿no? Y vamos a ver algunos principios de código limpio, específicamente el de codificar teniendo nombres significativos al momento de asignarle la variable, ¿no? Un identificador, ¿no? Bien, chicos. Una consulta, chicos. Em, Cuando ustedes hicieron Python, ¿completaron todo el uso de esta estructura condicional o solamente hicieron un if o un else? ¿Pudieron completar toda esa estructura? Sí, ¿no? Ya. Entonces vamos a ir directamente. em, en, en C, al igual que en Python, existe este tipo de estructura, ¿no? ¿Qué permite esta estructura? ¿No? El if, else if y el else, ¿no? Es una terna. Bueno, pueden ser varios el else if, ¿no? Permite una selección ya de un conjunto de sentencias agrupadas, ¿no? Pero basadas en una condición o pudiendo también definir condiciones múltiples, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener unos operadores que nos van a permitir asignar esas condiciones múltiples, ¿sí? En este segmento, chicos, tanto la sección else if como el else son opcionales. O sea, lo único obligatorio es el if, ¿no? Así como lo que vemos ahí en el código que está al lado derecho, el if es obligatorio, pero el else, if y el else pueden ser condicionales, ¿sí? El bloque de ejecución, recuerden que en C está definido por las llaves, ¿no? Ah, la llave de apertura y otra de cierre. Ahí pueden haber múltiples sentencias a ejecutar si es que la condición que está dentro del if o condiciones dentro del if son verdaderas, ¿sí? Si todo el resultado es verdadero, se ejecuta eso. Si no, simplemente lo omite y va al siguiente bloque, ¿sí? A ver, chicos, ¿ustedes recuerdan qué operadores podemos utilizar para crear operaciones lógicas? ¿Qué operadores lógicos tenemos? ¿Recuerdan lo que hicieron en Python? Conjunción y o Ujú. Un i, un o y qué más. Existe otra también, otra adicional. la negativa, Exactamente. ¿Y cómo lo niegas? no, Not. no, Ajá. Es un and, nor y un not, ¿no? En C también existe lo mismo, ¿no? Vamos a ver acá, ¿sí? Ya. Bueno, vamos a utilizar el código de la primera sesión, ¿sí? Por favor, chicos, me indican, ¿se nota el código fuente? sí, sí se ve. Ok, chicos. Entonces, lo que les mencionaba tiene que ver con un proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden poner una condición de ese tipo, ¿no? 2 es menor a 3, ¿no? Claro que podemos utilizar variables, ¿no? Pero el conector que ustedes tenían en Python era un AND, ¿cierto? Ya. Eso va a variar un poco en C. Vamos a utilizar el ampersand.
Ese es el operador que reemplaza el AND, ¿sí? Entonces puedo ponerle otra operación, otra condición lógica, ¿no? Si ustedes quieren asignar una operación con OR, ¿sí? El OR en C es la doble barra, ¿sí? Estas son condiciones con cortocircuito, ¿sí? Con cortocircuito. No necesariamente, chicos, tienen que poner los dos caracteres. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si yo le pongo solamente un ampersand, esta, todo este segmento se va a ejecutar y el siguiente también, de forma obligatoria. Por más que el primero sea falso, ¿no? Recuerden que em, cuando tienen este tipo de formación, eh, ustedes saben un poco de álgebra de Boolean, entonces saben que si el primero es falso, ya el segundo no debería evaluarse o siempre va a salir falso, ¿no? Pero cuando ustedes utilizan exclusivamente un solo carácter, en este caso el ampersand, hace una evaluación de todo, de todas formas, ¿sí? A diferencia de cuando se colocan los dos operadores. Aquí sí hay un cortocircuito, ¿no? Eso significa que cuando ustedes evalúan este primer bloque, ¿sí? Ya va a dejar de evaluar los siguientes si ya se concluye un valor, ¿no? Por ejemplo, cuando es un i, cuando es el ampersand, si este es falso, ya todo es falso. Entonces quiere decir que si esta primera condición es falsa, todo el resultado va a ser falso. Por lo consiguiente, este if va a ser falso y no se va a ejecutar todo lo que yo pueda asignarle acá en la línea, bueno, en la línea 8, ¿sí? No se va a ejecutar. Ahora, con el OR, ¿qué sucede? Sucede lo mismo. La doble barra significa si todo este segmento es verdadero, entonces ya no va a ejecutar el resto, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero negar? Si yo quiero negar, imaginemos que toda esta condición yo la quiero negar. Entonces, en C simplemente ponen el signo de exclamación, ¿sí? Ese símbolo es el de negar todo, ¿sí? Bien, chicos, de eso entonces se trata, ¿sí? Tenemos selecciones múltiples. Recuerden que podemos colocar una condición o múltiples condiciones. Aquí tenemos un delimitador que es la llave. Puedo yo omitir las llaves siempre y cuando lo que se va a ejecutar va a ser esa única sentencia, ¿no? Eso quiere decir que el bloque de ejecución del if va a ser conformado por una sola línea de código, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo omito, ¿no? Imagínense que yo omito estas llaves, ¿no? Y yo trato de ejecutar lo que yo desee acá, ¿no? Imaginemos que yo tengo dos líneas, ¿no? Dos líneas definidas, ¿no? Tengo no se ejecuta y sí se ejecuta. Imaginemos que disponemos de una sola condición en el if. Yo les había dicho, el if no se utiliza las llaves si es que ustedes solamente quieren ejecutar una sola línea. Quiere decir que si este if es verdadero, solamente se va a ejecutar la línea 8 frente a esa condición, ¿sí? No es que se van a ejecutar, no es que el bloque son estas dos, solamente la primera, ¿sí? Por eso es que hay muchas personas que desarrollan que suelen colocarlo así. Y van a ver en código C bastante de esto, ¿no? Una sentencia que está arriba, dado que no tiene llaves, entonces se ejecuta solo y exclusivamente esa sentencia si es que ese if es verdadero, ¿sí? Ténganlo eso en consideración, chicos. A veces los docentes les ponen a propósito un segmento de código fuente que puede ser un poco confuso, ¿no? Al leerlo por primera vez. Es que tomen en cuenta eso, ¿sí?
La sección elif es una condición, siempre evalúa esta condición si es que la primera es falsa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si la primera es verdadera, ya no ejecuta ni el elif, ni el else if, ni el else, ¿sí? Ninguna de esas estructuras, ¿sí? Si la primera es falsa, recién evalúa el if, el primer elif, ¿sí? Si esa condición es falsa, va a ir al siguiente else if, ¿sí? Y así hasta llegar al else, ¿sí? Si es que todas son falsas. Pero apenas encuentre una que es verdadera, va a ejecutar todo ese bloque de sentencias, ¿sí? Recuerden que el bloque de sentencias está delimitado por las llaves. No es como en Python que le ponían dos puntos y utilizaban la indentación, ¿no? No, en C no cumple esa regla. Él obedece a las llaves, ¿sí? A él no le importa que esté identado tu código. Pero yo sí les recomiendo que siempre su código fuente esté identado para mejorar la lectura del código, ¿sí? La otra estructura, la otra instrucción condicional es el switch, ¿no? El switch lo que hace, a diferencia del otro, es que no le vas a poner una condición exacta, sino que te va a permitir una comparativa, ¿no? De algunas expresiones. Por ejemplo, el switch entre paréntesis va a tener una condición. Esa va a ser una expresión entera. ¿Sí? Recuerden, una expresión entera. Me refiero a un número, ¿sí? Puede tener sus variantes, puede hacer referencia a una numeración, cosa que escapa un poco del alcance de este taller. También el manejo de clases puede ser también una definición de tipo de clase que se puede colocar en ese switch, ¿ya? Pero hasta cierta versión de C++, no puedes colocarle otras variaciones, ¿no? Por ejemplo, no puedo colocarle un tipo string, ¿sí? Entonces, hay que considerar ese tipo de situaciones, chicos. Depende mucho de qué versión estoy utilizando al momento de compilarlo, ¿sí? Em, lo siguiente que hay que entender es que el case, cada segmento case que ustedes ven ahí, ¿sí? Aquí está el switch. El switch tiene una condición. Esa variable dat puede ser también una constante, pero tiene que ser una expresión entera. Y edat, como lo habíamos definido una línea antes, es de tipo entero, ¿sí? El segmento siguiente, que son los case, van a permitir hacer una evaluación. Quiere decir que yo ese valor, esa expresión edat, tengo que compararlo con las otras. Y si son iguales, ejecutan todo ese bloque case, ¿sí? ¿Qué significa eso, no? Que cuando yo tengo una expresión de este tipo, edad, si es 15, va a ejecutar todo lo que está en este bloque de ejecución, ¿sí? Si no cumple esa condición, va a saltar al siguiente, va a ejecutar todo lo que está acá de 16. Y si no encuentra ninguna, va a ejecutar el segmento default, este caso, en el cual no cumple con todas las anteriores. Ahora, el default es opcional, ustedes pueden no considerarlo, ¿sí? Algo también que tienen que tener en cuenta es que deben de asignar una sentencia break que hace que rompa toda la estructura, ¿no? ¿Qué significa romper con la estructura? Significa que después de ejecutar esta línea ya no va a evaluar las siguientes, simplemente va a salir de este bloque switch que tenemos, ¿no? En este caso va a ir a esta última línea, ¿no? ¿Por qué es importante, chicos? A diferencia de otro tipo de estructuras, si ustedes no rompen esta estructura, si la edad es igual a 15, va a ejecutar esta sentencia y luego va a ejecutar la otra y la otra hasta encontrar un break, ¿sí? Por eso es importante, chicos, que siempre tengan en cuenta que deben de asignarle un break en cada case. Al no ser que el comportamiento que tú quieras, porque puede hacer que haya un algoritmo que si lo requiera, ustedes quieran a partir de un caso ejecutar las otras sentencias también. Puede ser válido, ¿sí? Personalmente yo no utilizo esta estructura switch, dado que no es tan versátil, no es tan adaptable como la otra, ¿no? Como el bloque if, else,
else if y el else, ¿no? Yo prefiero esa estructura, pero también es válido, ¿no? Normalmente suelen utilizarlo para mostrar opciones de menú, ¿no? Te dicen, elija una de las siguientes y te dan una numeración, ¿no? Entonces, es bastante usado ahí, o cuando se utiliza en temas de polimorfismo, que también suelen usar switch, pero ya no es programación estructurada, sino más bien orientada a objetos, ¿no? O cuando se hacen validaciones de tipo constantes como las enumeraciones. ¿Sí? A ver, chicos, no sé si hasta este punto tienen alguna consulta. Vamos a ver, aquí hay una consulta. ¿Qué diferencia hace de Python y de Java? Bueno, son diferentes lenguajes, cada quien tiene un entorno donde se aplica, ¿no? Eh, por ejemplo, si pones temas de velocidad, bueno, el C++ es mucho más rápido, ¿no? En algunos casos puede ser 15 veces más rápido que Python, ¿no? Python, dentro de los tres lenguajes, es el más lento, un lenguaje interpretado. Pero está habiendo variaciones de Python en el cual ya hay segmentos que se empiezan a compilar. Entonces, están siendo mucho más rápidos, pero de todas formas no llega a mejorar ni siquiera el desempeño de Java, ¿no? Y menos el de C++, ¿no? Ahora, ¿cuál es el lenguaje más antiguo? Bueno, el más antiguo es C++. Después le sigue Python y el último es Java, ¿no? Ahora hay lenguajes más modernos como Go, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que ver eso, ¿sí? Pero depende de la utilidad que les den. ¿En cuál lenguaje se programa más fácil sin tener tanta experiencia, tanta expertise? Bueno, Python, ¿no? Es por eso que muchos en el ámbito científico que no saben desarrollar utilizan Python porque es un lenguaje que les puede demorar un par de semanas el poder adaptarlo y utilizarlo, ¿no? Y tiene mucha incidencia Python en temas de inteligencia artificial, por eso, ¿no? Porque todos esos conceptos de estos científicos se plasman directamente en librerías que normalmente se están usando en ese ámbito, ¿no? En el ámbito corporativo, bueno, Java tiene una gran incidencia, ¿no? Hay muchas soluciones empresariales que están basadas en él. Y C++ también, ¿no? Eh, bueno, la mayoría de sistemas operativos está programada en C++ o en C, ¿sí? Una combinación de los dos, ¿sí? Entonces, por temas de performance, podrían usar C++. Ok, chicos, si no hay duda de esas estructuras, vamos a dar algunos principios de código limpio, dado que cuando ustedes empiezan a programar, tienen que definir un concepto, ¿no? Pregunta, ¿algunos de ustedes ha asistido a un concierto de música donde ha habido una orquesta, una filarmónica, donde tienes coro y hay cantantes? ¿Sí? Sí, chicos, levanten la mano los que han asistido. Hay dos personas, no, no son muy pocos. Chicos, si no participan, no quieren aprender, están de más en este taller, ¿sí? Traten de hacerlo. Interrumpan, si tienen dudas, háganlo. Si, por ejemplo, no he estado en la sesión anterior y en esta, bueno, quiero que se haga una dilucidación de alguna consulta que tengan, no hay problema. Esta parte es importante, chicos. Si es que ustedes han estado frente a un evento de esta magnitud, se van a dar cuenta que el esfuerzo de coordinación es mucho mayor, ¿no? Debe haber una armonía entre cada participante, ¿no? Desde los músicos, los directores de orquesta, es más, incluso las notas y las afinaciones que tenga el canto.
cantante o el coro, ¿no? Eso hace que el espectáculo sea gigante, ¿no? ¿Sí? Y sea placentero a todos los sentidos, ¿no? ¿Y por qué sucede eso, no? Porque se dedica mucho tiempo en afinar todo ese tipo eh, de trabajo en equipo, ¿no? ¿Sí? Son muchas horas de práctica, pero el resultado es magnífico, ¿no? Cuando ellos quieren adaptarse a un nuevo ritmo, a una nueva secuencia, lo hacen a la perfección, ¿no? Que es diferente que cantar solo, ¿no? Cuando uno canta solo, bueno, normalmente no hay quien lo pueda corregir, muchas veces creen que cantan mal o que cantan muy bien, ¿no? Y cuando en un equipo de trabajo con otra persona, con un músico, cada quien puede definir qué tipo de partitura usar, qué tipo de notación utilizar, ¿no? Lo cual hace que su trabajo no sea muy bien desempeñado, ¿no? Lo mismo sucede cuando se genera software, chicos. Cuando se genera software, lo más importante, ¿ya? Lo más importante es pensar en equipo. No hay ningún código fuente que sea útil que lo haya hecho una sola persona. Todos los trabajos se hacen en equipo, ¿sí? Entonces tienen que pensar en equipo. Y para pensar en equipo, ustedes lo primero que tienen que hacer es comunicarse, ¿sí? Es la comunicación. Y uno de los tipos de comunicación, efectivamente, es la escrita, ¿sí? Ustedes van a leer cientos, miles de sentencias de líneas de código. Y cuando ustedes vean lo caótico que puede ser un código fuente, eso va a entorpecer o va a aligerar su trabajo, ¿no? Entonces, estos principios de Clean Code apuntan a ello, ¿no? A mejorar el trabajo en equipo, a permitir que las personas puedan heredar este código y el equipo puedan darle mantenimiento, porque las soluciones de software no están hechas para que se destruyan, ¿no? Sino es que es para que permanezcan en el tiempo, para que el código pueda evolucionar también, ¿sí? Entonces hay que tener presente estas normativas, ¿no? Lo importante que es el trabajo en equipo. Entonces hay que hacer que nuestro código fuente sea legible, ¿no? Que sea entendible, ¿no? Si ustedes ven este código y lo leen, y si saben ya el tema sintáctico, es fácil de entender qué es lo que está haciendo la, esta función main, ¿no? Que sería diferente a los ejemplos que les vamos a empezar a dar, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a empezar con un primer principio, una primera recomendación que hace Robert C. Martin en su libro Clean Code, ¿sí? Yo les voy a compartir el enlace si es que están interesados en leerlo. Yo de verdad se los recomiendo. Lo primero es que los nombres, los identificadores de tus variables deben de revelar una intención, ¿no? O sea, yo no le voy a poner una variable, un nombre, un identificador, ¿sí? Cuando me refiero a identificador es esto, ¿no? Num. Este es el identificador de esta variable. Esta no es una variable, este es un identificador de variable. La variable tiene un segmento lógico donde se va a almacenar ese valor, ¿no? Como ustedes lo vieron en curso de introducción a la computación. Pero para hacer operaciones con esa variable, le asigno un identificador con el cual tengo una referencia para traer el valor, poder asignarle a esa variable ciertos valores, ¿sí? Entonces, ese identificador, ¿sí? Ese identificador debe ser intencionado. Debemos ponerle un nombre, pero que se justifique, ¿no? Por acá tengo unos nombres que pueden tener algunas variables que no son tan adecuados, ¿no? Por ejemplo, acá le han puesto un int, num, aquí le han puesto un string, data persona, o una función le han puesto obtener número. Si se dan cuenta, va a depender un poco del ámbito donde están, pero estos nombres no, no son tan relevantes, ¿sí? Entonces, pueden no ser tan concretos, no tan especializados en relación de lo que yo deseo, ¿no?
podrían mejorarse esos nombres, ¿no? Y la idea es que al momento de leerlos, yo no tenga que dudar al momento de qué es lo que quiere plasmar, qué idea quiere plasmar esta variable, ¿no? Entonces sería más adecuado que yo le ponga en vez de num, ponerle número de placa, ¿no? Número placa. Entonces, si ustedes leen número placa, ya saben de qué se trata, ¿no? No están dudando de saber qué tipo de número o qué cosa es lo que quiere almacenar esta variable. Si tengo data persona, puedo decir data. Bueno, data pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero si le pongo nombre de persona, ya es más entendible. Cuando le pongo también obtener número, y si este lo cambio por obtener número aleatorio, entonces ya es comprensible, ¿no? Entonces, quiero que ustedes de ahora en adelante, al momento de codificar, le asignen una intención a sus variables, ¿no? Le pongan un nombre adecuado. Seleccionar a veces el nombre adecuado al principio se hace muy, muy complicado. Entonces, si ustedes definen su código, después tómense su tiempo para limpiar ese código, ¿no? Quiere decir, háganlo más entendible, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer desde la siguiente sesión, les voy a mostrar un código en C++, voy a agarrar un proyecto por ahí de GitHub, o alguno que esté libre. Vamos a ver cómo está escrito y vamos a hacerle mejoras a ese código para que pongamos en práctica estos conceptos que hoy día les vamos a dar, ¿sí? Entonces recuerden, los identificadores tienen intenciones, ¿sí? Hay que darle una intención a ese identificador. Hay un segundo punto que es muy importante y esto es un hecho palpable cuando ustedes llevan los primeros cursos de programación básica, ¿no? Estamos muy amoldados al tema matemático y pensamos que la matemática nos va a resolver todos los problemas que nosotros tenemos al momento de codificar. Muchas de las cosas son ciertas, pero hay otras que dejamos de lado, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a usar el álgebra y al poner estas expresiones algebraicas, somos muy mezquinos al momento de asignarle un identificador a una variable, ¿no? Entonces, normalmente nos hemos acostumbrado a ponerle A, B, C, X1, X2, eh, y muchas veces eso conlleva una desinformación. Si ustedes le ponen, por ejemplo, a ítem, estoy declarando tres variables, ¿no? A, B, C, y son de tipo doble, pero en verdad no sé qué es A, no sé qué es B, no sé qué es C. Pueden ser puntos, pueden ser longitudes, pueden ser edades. De repente es un punto coordenado X, Y, Z, o es la base, la altura, el área, perímetro, pueden ser lo que sea. Igual el X1 y el X2, ¿no? Entonces, es preferible que al momento de asignar el identificador a esas variables, le pongas esa intención para que tú evites la desinformación, ¿sí? Que ya no tengas que hacer un trabajo adicional para poder leer ese código. O sea, no te vas a ver forzado a leer todo el código fuente para comprender qué es esa variable. Entonces es mejor colocarle nombres más adecuados, ¿no? Identificadores más adecuados como área, base y perímetro. Ponerle esos nombres ya es indudable para qué sirve esa variable. Igual que X1, X2, que puede ser salario mensual o monto de impuesto, ¿no? Ahí es indudable. Ahí ya no tienes que pensar qué es lo que está haciendo tu variable, ¿sí? Y luego también eso permite ordenar más cosas dentro del código, ¿sí? También vemos, esto está muy relacionado al anterior, porque no solamente está supeditado al nombre de las variables o el de las funciones, sino también debemos de hacer que esa intención vaya a los parámetros de las funciones. No hemos tocado todavía funciones, pero ustedes ya han hecho en Python la definición de funciones, ¿no? No le ponemos el tipo, le ponemos un identificador, ¿recuerdan? Entonces, en este punto también debemos mejorarlo, ¿no? Si por ejemplo tenemos ahí una función llamada copiar, dicho sea de paso, las funciones son acciones, por lo cual una acción en español está referidas a un verbo. Entonces deben de colocarle siempre un verbo, ¿sí? Entonces, copiar tiene dos argumentos, a uno y a dos en el primer argumento, pero yo no sé qué son. Entonces es mejor poder distinguirlos, ¿no? Sería más adecuado que yo le ponga origen y destino. Entonces, al momento de leer esa declaración de función,
yo ya podría intuir, esta función se trata de que copie la cadena de caracteres, arreglo la lista de caracteres origen a, a la lista, a ese parámetro destino, lo cual hace muy sencillo el poder leer. ¿Sí? Hay que considerar eso, chicos. Lo otro es que los nombres deben ser pronunciables en nuestro lenguaje, ¿no? Si nosotros vamos a codificar en español, bueno, entonces que todo sea en español, ¿no? Y no empecemos a confundir los nombres por determinadas reglas que tal vez solamente nosotros conocemos y otra persona no lo puede hacer, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de nombres que no se pueden pronunciar, ¿no? Diamot, HH24, Odir, XP, Ato o Weltanschauung, que es otro idioma, ¿no? Es más fácil ponerle, ¿no? Día modificado en formato de 24 horas o dirigir expreso hacia origen o si no, ponerle comentario, ¿sí? Entonces, ese código es más entendible. Cuando ustedes quieran comunicarse con su equipo de trabajo, no va a ser fácil que ustedes pronuncien esas funciones, más bien las otras sí, las segundas. Entonces, por eso es que recuerden, el tema de comunicación es muy importante y estas recomendaciones están basadas en ello. Lo otro es que debemos usar nombres que se puedan buscar, ¿no? Nosotros acá tenemos un editor, como cualquiera de ellos, y siempre tienen una funcionalidad de búsqueda, ¿no? Buscar en los archivos. Si nosotros le ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo S, miren la infinidad de segmentos de código y archivos que está utilizándose con esa S, ¿no? Es muy complicado buscarlo así. Pero si es que tengo un nombre específico, sí podría encontrarlo, ¿no? Entonces esto va dirigido a eso, ¿no? Ponerle nombres que sean, que se puedan buscar. No detallar variables con nombres cortos, ¿no? Por ejemplo, una S es un poco complicado. O mensaje ini, ¿no? Pues ahí le he diezmado algunas vocales, lo cual hace un poco complicado el poder buscarlos, ¿no? Entonces, pongámosles algo que nosotros podamos buscar fácilmente, de modo que navegar por el código fuente no lo vamos a hacer de forma manual, lo vamos a hacer utilizando un editor. Entonces, tenemos que darle la oportunidad al editor para que la búsqueda permita realizar una discriminación más efectiva al momento de buscar ese segmento de código fuente. ¿Sí? Hay que evitar codificaciones. Ustedes no están tan relacionados con esto, ¿ya? Pero las personas que ya tienen un poco de experiencia, a veces existen en el segmento laboral algunas reglas que te imponen, ¿no? Reglas que que eran una buena idea hace 30 años, ¿no? Hace 30 años, ¿no? A los finales de los años 80, donde los IDEs no eran tan potentes, eh, y no podía navegar muy fácil de un archivo en otro. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, le ponían una anotación, por ejemplo, la húngara es una de ellas, en las cuales el primer carácter representa el tipo de variable, luego es el alcance, a qué espacio, a qué paquete, a qué namespace o a qué ámbito pertenece, y luego el nombre de la variable. Pero eso ya viene a ser inútil hoy en día, ¿no? Porque para saber el tipo de dato, ¿no? Simplemente tengo que ponerme encima de la variable y el IDE te dice qué tipo de dato es, ¿no? Entonces, hay que evitar ese tipo de codificaciones al momento de nombrar y ponerlo en algo legible, ¿no? Como acá, nombre cliente, código formulario de trámite o cantidad, ¿no? No estas definiciones que suelen ser muy, muy confusas, ¿no? Lo otro es que no hay que ser tan creativos al momento de nombrar, pero digo creatividad por el hecho de ser a veces un poco comediante. O sea, eh, te parece gracioso, pero no, el programar es un trabajo profesional, ¿no? Entonces, tiene un protocolo que hay que seguir, ¿no? Y eso es maximizar la comunicación, ¿no? Si, por ejemplo, tú le dices, pones a tu variable la penique peruano, le pones covidiota por ahí, ¿no? Entonces, en determinado momento puede ser entendido, o de repente solamente dos personas lo entienden, pero eso no se trata de una sola persona o de dos personas, se trata de un código que debe evolucionar. Por lo tanto, debemos de ponerle el nombre adecuado, ¿no? Por ejemplo, puede ser tipo de moneda, infractor o índice de latencia, que era el concepto al cual querían referirse desde un principio, ¿no? Entonces, eh,
debemos de hacer estas modificaciones en nuestro código fuente y debemos tener siempre en cuenta el momento de modificar. ¿Sí? Lo otro también que se suele cometer, elegimos muchas palabras para un mismo concepto. Imaginemos que nosotros lo único que queremos hacer es sumar dos números, ¿no? Entonces, por ahí de su código fuente van a poner agregar, adherir, adicionar y sumar. O sea, en forma desmedida utilizan esas cuatro palabras para realizar el mismo tipo de operación. Entonces, hay que evitar eso para limpiar. Es para utilizar una misma palabra, un mismo identificador para todas esas cosas, ¿no? Si todos significan lo mismo, entonces utilicemos una sola acepción, ¿ya? Una sola palabra para concordar todo lo que nosotros queremos plasmar, ¿sí? Todo lo que nosotros queremos plasmar. Entonces, eviten eso porque eso va a generar confusión, ¿no? No es que seamos torpes al momento de utilizar sinónimos, no. Esto genera limpieza en código por el que tenemos una sola forma de comunicar, ¿sí? Porque internamente las cuatro cosas son sumar. Ahora, vamos a hablar de lo contrario, ¿no? No usemos juego de palabras, ¿no? Aquí es al revés, ¿no? Si bien las otras operaciones significaban lo mismo, ahora nos ponemos en el contexto. Por ejemplo, en el español, una sola palabra puede tener muchas acepciones, ¿no? Muchos significados, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo. Hay que evitar usar un identificador que en el contexto de toda la aplicación pueda tener diferentes operaciones, o sea, diferentes significados. Si, por ejemplo, utilizo agregar en forma indiscriminada, tanto para sumar como para concatenar, estaría mal. Es mejor dividirlo porque estas operaciones son diferentes. Yo puedo sumar números y puedo concatenar palabras, ¿no? Entonces, sería más adecuado, en vez de usar el agregar, el utilizar sumar y concatenar, ¿sí? Entonces, hay las dos situaciones, chicos, ¿sí? Hay que contemplar. Ahora, esto también hay que evitar el mapeo mental, ¿no? Puede estar en nuestra mente cierta simbología y hay que evitarlo porque hay que ser claros al momento de comunicar el código, ¿no? Por ejemplo, si le pongo host, datos capturador, J o Tesla, para mí puede ser algo muy entendido, ¿no? Puede ser que J sea un índice que utilizo para iteraciones, pero para una persona que está leyendo por primera vez tu código puede generarle varios problemas. Entonces hay que evitar el realizar ese trabajo de un mapeo mental. Hay que ponerle el nombre adecuado. El primero puede ser la dirección IP del servidor, el índice y el otro puede ser una marca de auto, ¿no? Que era el fin adecuado que le íbamos a dar a este identificador de variable. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que cumplan con esos principios. Estos son buenas prácticas, ¿no? Que nosotros podemos hacer. Estoy aprovechando los temas que estamos haciendo para que ustedes puedan desarrollar código a nivel profesional. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Por favor, esto lo hacen para el día de mañana. Es crear una lista de opciones. ¿Se acuerdan de las opciones de menú que les había dicho? ¿No? En el cual debes de mostrar figuras regulares. Puedo ponerle 3, 4 opciones, ¿no? Entonces la persona va a elegir, el usuario va a elegir un número de ellas y ustedes le pintan el nombre de la figura, ¿no? Por ejemplo, si el uno es círculo y él presiona uno, entonces pintas como un mensaje círculo o circunferencia, ¿no? Eh, la segunda es capturas un número entero y debes de decirme si es múltiplo de 25 o no. Y tercero, tienes que hacer un programa que te permita hacer cambios de tres tipos de moneda. Imaginemos soles, dólares y euros, ¿no? Entonces, tú vas a pedirle cuál es el monto que quieres cambiar y cuál es la moneda de origen y la moneda de destino para que tú puedas hacer ese intercambio. Y lo que debes devolver es cuánto representa ese monto de la moneda de origen en el monto destino. ¿Sí? ¿Queda claro esas consultas? Sí, Tony, dime. No entendí muy bien la primera. La ¿Qué primera. es lo que tengo que hacer? Es una lista de figuras. O sea, tú le vas a poner, vas a pintar uno,
le vas a poner un mensaje, ¿no? Escoja una de las siguientes figuras. Le vas a poner 1, circunferencia 2, un cuadrado, 3, un hexágono. Elija una de esas opciones. Entonces él tiene que presionar 1, 2 o 3. Y dependiendo de lo que presione, tú vas a devolverle el mensaje, ¿no? Ah, usted eligió una circunferencia, usted eligió un cuadrado. ¿Sí? ¿Se Sí, comprende? gracias. Ujú. Vamos a ver si es que tienen una pregunta por acá. Vamos a ver. Ya, vamos a resolver si es que un número es par, ¿no? Es algo muy simple. Eh, vamos a crear, una variable entera. ¿Sí? Imaginemos Ronnie, que es. ¿Sí? Ronnie, ¿me escuchas? Sí, sí, Diego. Este, dice que si vas a pasarle el enlace de las presentaciones, de la presentación. Sí, sí, Misael los iba a pasar. Ahí, ok. Sí, sí, hazle recordar, por favor, que lo publique en el grupo de Telegram. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este número, 25. Estamos haciendo una asignación, no le estamos pidiendo al usuario. Recuerden que para pedir, mandas un mensaje con code y lo recibe y lo asignas con sync, ¿no? Vamos a colocarle acá una validación. ¿Recuerdan el operador resto? ¿Alguien recuerda el resto? ¿Cuál era? ¿Porcentaje? Ujú, porcentaje. Ahora aquí le voy a poner resto de 2 y aquí es un igual igual, ¿sí? Asignación es un igual, cuando es doble es comparación, ¿sí? Entonces aquí voy a preguntar si es cero, entonces voy a poner el mensaje, ya lo voy a colocar. Vamos a ponerle acá un mensaje que es si es par, ¿no? Entonces acá diría el número es par, ¿no? Es par. Listo. Si no fuese par, ¿sí? Por si acaso acá les voy a mencionar, para asignar comentarios es la doble diagonal, ¿sí? La doble diagonal. Bien, en este caso si no cumple, ahí utilizaría la otra condición, el else, y aquí pintaría el mensaje de que es impar, ¿no? Es impar. Listo. A ver, no sé si está Jesús, pero para Jesús creo que era esto, era dos puntos, el signo de exclamación, el de cierre, y le ponemos para compilar, ¿no? G++, el nombre de mi archivo, que era operador, menos O, que es de salida, y bueno, una A, ¿no? Ah, acá me faltó, acá me he corregido, me he hecho que aquí estoy cometiendo un error, me falta un punto y coma, ¿ven? Si yo no le coloco, no me va a permitir el compilar. Ok, vamos entonces nuevamente. Ya está, ya lo hizo. Y ahora sí ya podría ejecutarlo, ¿no? Voy a ejecutarlo en una ventana separada. Se puede hacer, no hay ningún problema, ¿no? Y me dice, es impar, ¿no? Y sí se ejecuta. No le puse ahí un salto de línea, ¿sí? Aquí no le puse un salto de línea, por eso lo puso al costado, ¿no? Pero eso es lo que se ha evaluado, ¿sí? Entonces así es como que trabaja el if, el else. Ahora, si yo quisiera colocarle un switch, entonces em, tendría que yo modificar, ¿no? Tendría que pensar en el tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, ahí número, podría compararlo, ¿no? Ok, acá. Le agregué sin querer ese enlace. Ok, entonces aquí tengo número y según la definición, según sea el caso,
voy definiendo. Recuerden que acá van constantes, ¿sí? Van a ir constantes. En este caso le puedo poner, si es 20, ¿no? Si es 20, y puedo colocarle entre llaves, ¿no? Aquí le voy a poner, bueno, le pondré un mensaje, ¿no? Por ejemplo, le pongo 20, ¿no? Acá le voy a poner ya un salto de línea. Recuerden, el NL es un fin de línea, es como ponerle diagonal N, ¿no? Es lo mismo. Y recuerden acá colocar el break, ¿no? Break. ¿Sí? Si no, va a ejecutar el siguiente caso, ¿no? Bueno, el otro sería, bueno, vamos a dejarle con 25. Con 25 y acá igual le voy a poner un code. Vamos a ponerle 20 y 5. Lo voy a escribir así. Y le vamos a colocar el valor. Listo. Y acá le vamos a poner un break. Exacto. Y recuerdan el caso por default. Default. Este sí no tiene ninguna comparación con ninguna constante, ¿no? Eh, Vamos a ponerle un mensaje, ¿no? Por ejemplo, puede ser 30. Es un valor predeterminado que yo le estoy poniendo. Para hacer su código un poco más legible, recuerden usar siempre la indentación. Yo les recomiendo también que separen los operadores para que la lectura sea mucho más sencilla. Podemos discriminar visualmente mucho más rápido, ¿no? A veces cuando están juntos los caracteres se hace un poco difícil de poder comprenderlos. Ahora, el break al final, chicos, no es necesario que lo pongan porque es la última sentencia. Pero si ustedes quieren agregarlo, igual pónganlo, ¿no? Break. ¿Sí? Y listo. Vamos a guardarlo. Vamos a compilarlo. Ahí está. Y ahora lo ejecutamos nuevamente. Y ahí dice, ¿no? Impar y le sale 25, 20 y 5. Y si se ejecuta, que es lo que nosotros estamos evaluando con este switch, ¿no? Este número es 25 y por eso tiene ese valor. ¿Sí? Recuerden que la condición debe ser una expresión entera. Expresión, o sea, puede ser una variable, puede ser una operación, ¿no? Puedo colocarle acá una expresión, ¿no? Voy a ponerle así, -5, ¿no? No tuve problemas de compilación, miren. Y ya me sale 20, ¿no? Y ya me sale el mensaje de 20. ¿Sí? Ok. Entonces, esa sería la forma. Pueden usar este depc. Día de ayer estamos usando depc. Los ejemplos yo los voy a presentar en Linux, chicos, pero igual voy a repetir, ¿no? Está en el depc. Pueden ver en la presentación anterior, hay un PDF donde están los enlaces para poder descargarlo. Le genero un nuevo código fuente, o presiono control N, me va a salir un archivo y lo voy a guardar, ¿no? En una ubicación que yo desee colocarlo. Tiene que tener una extensión, ¿ya? La extensión, sí, por favor, que sea CPP, ¿sí? Para que ustedes puedan codificar en C++. Eh, Recuerden que tiene un encabezado, en forma predeterminada, importamos el IOStream, que sirve para utilizar las funciones de entrada y salida, ¿no? El code, el SYN. Eh, un namespace, namespace estándar, que es el que se usa de forma predeterminada en la librería estándar que tiene C. En, en C, a diferencia de Python, se ejecuta un método, el método principal, que es el main, que devuelve un valor entero, ¿no? Por eso es que tiene acá un return de ese valor. En, en C, a diferencia de Python, se utilizan las terminales de sentencia con punticoma, ¿sí? En forma obligatoria. Esta es una importación y tiene un punticoma cuando es la definición de un namespace, pero un include no lo tiene. ¿Sí? Esa acaba de ser include no lleva punticoma. ¿Sí? Otra diferencia en relación a Python es que C es un lenguaje
fuertemente tipado, ¿no? Tienes que definir el tipo de dato al principio y no puede cambiarse, no es dinámico, no cambia el tipo de dato. ¿Sí? Otra cosa que tienen que considerar es que el alcance se da, la definición de alcance se da por las llaves, ¿no? Por ejemplo, este case tiene este alcance, este switch tiene todo este alcance, el método main tiene todo este alcance. ¿Sí? En Python usabas dos puntos y usabas la indentación. Acá continúen usando la indentación, pero además de eso, sepan que es de uso obligatorio las llaves, ¿sí? Para delimitar esas asignaciones, ¿sí? Esos bloques, esos segmentos de ejecución. Bien, chicos, espero que el día de ayer hayan solucionado los ejercicios que les hemos dado. ¿Sí? Si tienen duda, me escribe, o si no, podemos revisarlo al inicio de la sesión. ¿Sí? Una consulta. ¿Sí? Eh, en C++ no se puede escribir con tildes, ¿no? ¿A qué te refieres de escribir con tildes? Por ejemplo, yo escribo número y con tilde en la U y al momento de ejecutarlo me aparece en la U un punto. ¿Te refieres como identificador o te refieres como No, un literal? una variable número igual a. Claro, una variable de Ya, número, pero por ejemplo, el número es tal y ya, el tilde en la U me parece un punto. ya. Para tomar los nombres adecuados, este no es una variable, este es un identificador de variable. ¿Ya? Ya, Los ya. identificadores de variable, ya, siempre te recomiendo que utilices caracteres alfanuméricos, que no sean especiales, que no tengan tildes o acentos. ¿Sí? A Que ver. no pongas un arroba, por ejemplo, ¿no? Evítalos, ¿sí? En cualquier lenguaje, no solamente en C, sino en cualquier lenguaje. Hay otros lenguajes que sí lo soportan, pero ahí puedes tener problemas con compatibilidad, ¿no? Hay algunos caracteres que son usados en ciertas librerías, entonces trata de reducirlo, ¿sí? Entonces, cuando tú quieras ponerle, por ejemplo, edata acá número, te recomiendo que no lo pongas así, sino ponle número, nada más, ¿ya? Y cuando Ahora, pongo otra una cosa, opción, claro, acá, por ejemplo, sí puedes ponerle número, ¿sí? pero me aparece un Puedes hacer, punto cuando se ya, ejecuta la U. te voy a explicar el por qué, ¿ya? El tema está que el código fuente que tú tienes que decirle al compilador que utilice un tipo de lenguaje para poder, o un conjunto de caracteres para poder escribir esta U, ¿sí? Entonces, por ahora les voy a solicitar que no le pongan tildes todavía. Cuando lleguemos a la parte de funciones, ahí les voy a enseñar qué función deben colocar acá al principio para configurar eso. Así que ya no van a tener problemas con los acentos o las tildes. ¿Sí? Ay, ay. Sí, pero sí se puede, chicos. No, pero eso sí les digo, en los identificadores no los usen. ¿Sí? En los literales sí los vamos a usar, no se preocupen. ¿Sí? Es solamente una función que es un set language y te asignas nada más el tipo de lenguaje que tienes y ya agarres el encoding y puedes escribir sin mayores problemas. ¿Sí? O si no, también al momento de compilarlo, el problema es que acá no vamos a poder darlo. O sea, aquí por DevC no lo vamos a poder asignar directamente, pero en Linux sí lo puedes configurar, ¿no? Que te soporte el segmento en un UTF o un Unicode y puedes compilarlo al otro lado sin problemas. Pero es mejor hacerlo con directiva, con una función dentro del código. ¿Sí? Si no, el día de mañana, bueno, ahorita ya no nos va a dar un poco de tiempo, hacemos un ejemplo utilizando ellos, pero ya con sentencias repetitivas, que es la parte eh, más interesante de hacer algunos problemas un poquito más complejos. Ahí incluyo el ejemplo que me estás pidiendo. ¿Te parece? Sí, Ya, César. Ok, entonces recuerden, chicos, a los identificadores no les pongan caracteres especiales, ¿ya? Bueno, si no hay otra duda,
Sí, esto ya lo he contestado. A ver, ok. Si no hay otra duda, entonces nos vemos el día. Tengo una duda. Sí, Milagros, ¿Me dime. escucha? Con la parte respecto a la estructura de switch, al momento de poner case, ¿podría poner operadores lógicos o solo es en la parte principal? ¿En dónde te refieres? En el programa que usted hizo de sobre la edad, creo, en el código que puso. ¿Este? Ajá. Ahí entre paréntesis podría poner edad si es igual a esto o es menor. ¿Se podría No, poner eso o no? No se puede aquí, poner. aquí van expresiones enteras. Y en los casos tampoco no se pone, no se puede poner operadores. Entonces. No, en los casos son constantes. Ya está bien. Muchas gracias. Sí. En ese caso, sí, ¿no? Por eso te decía que yo personalmente no suelo usar switch en ningún tipo de lenguaje, ¿no? Yo suelo usar el if, porque el if sí me permite hacer comparaciones, ¿no? Sí puedo utilizar muchos tipos de datos, ¿no? Entonces, pero sí, igual se los comento, ¿no? Muchas veces eso se utiliza para las opciones de menú eh, o para hacer comprobación del polimorfismo, por ahí algunas constantes o usos de numeraciones, ¿ya? Pero como le dije, ¿no? O sea, no es tan versátil, ¿no? No es tan adaptable, ¿no? Incluso en algunos lenguajes solamente, como en este caso, solamente permite enteros, ¿no? Hay otro que te permite char o string, pero más de allá no te permite, ¿no? Incluso con variables lógicas, con booleanos, no te deja. Entonces, por eso es que yo prefiero usar el if, el if y else, ¿no? Porque eso no tiene variantes en ningún lenguaje, ¿no? Siempre es soportado. Bien, chicos, ¿alguna consulta más? Sí, es bueno que ustedes busquen, pueden buscar así en internet, se lo voy a escribir por el chat. Si quieren ahondar de algún tipo de funcionalidad, pueden ponerle CPP Reference. Sí, hay una página con la cual pueden buscar cierta información, ¿no? Sí, sí, Jesús, ah, el tema del alcance. ¿A qué te refieres con el alcance? Alcance tiene muchas excepciones. ¿Te refieres al tema de segmentación de bloques? ¿Te refieres al namespace? ¿Te refieres al segmenting char encoding? ¿O a qué más te refieres? Ah, el alcance de las variables. Sí, 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 exactamente, ¿no? Las variables tienen determinado alcance. Por ejemplo, este main, este edad solamente existe en esta función main. Si por acá yo creo una variable dentro de este bloque, dentro del case, solamente tiene el alcance dentro de, o sea, puedo reutilizar el mismo identificador en el otro segmento de case, ¿no? Sí. No son variables globales como, por ejemplo, en Python, ¿no? Lo creo donde sea y se convierte en una variable global, ¿no? Entonces no tengo mucho control. En cambio, en C sí, todas las variables tienen un alcance. Y ese alcance lo define el bloque donde se está escribiendo, se está declarando esa variable. Bien, chicos, a ver. ¿Qué es un dato inmutable? Un dato inmutable es un dato que no se puede cambiar, ¿no? Los strings, por ejemplo, son inmutables. Cuando tú creas una variable que, por ejemplo, lo asignas a la memoria stack, este sigue residiendo. Si a esa variable tú le concatenas el es, se le agregas ese es, entonces ya tienes dos strings en memoria. Uno que es qué y otra que es qué es. Ya tienes dos. El anterior no se ha eliminado. Entonces, existen ese tipo de datos que son inmutables, ¿no? En cambio, hay otros tipos de datos que si le das uno, dos, tres, ellos sí se van intercambiando. Entonces, tienes un ahorro de memoria, ¿no?
Y hay que tener cuidado, ¿no? Muchos lenguajes proponen que sus tipos de datos a usar sean los que sean mutables, más bien, no los inmutables, ¿no? Los problemas propuestos, ¿te refieres a los talleres? Está en la presentación. Yo les voy a compartir el PDF. Se los voy a colocar y también está en el grupo de GitHub, ¿no? Y se los puse. ¿Les compartí? Creo que no, ¿no? Creo que no les compartió. Esta es la ruta. En el grupo de Telegram lo he colocado. Igual lo voy a compartir también por el chat. Ahí están las presentaciones, ¿no? Que está en el taller que hice de C++ 21.1. Ahí está en la primera sesión, están los ejemplos y el PDF. En la segunda sesión ya he subido la presentación, el PDF que ahora se he presentado, ¿no? Y en la última sección están los problemas. ¿Sí? Voy a colocar acá también el ejemplo de hoy día, ¿no? Y ya voy a subir más tarde la solución eh, de la asignación que tuvimos en la primera sesión. Ok, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Adiós.